Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprochaban. Entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a darles una explicación punto por punto. Yo estaba en Jaffa orando cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Una especie de lienzo grande, colgado por las 4 puntas, descendía desde el cielo y vino hasta mí. Yo lo miraba con atención y vi que estaba lleno de animales, cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Entonces oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Pero la voz me habló por segunda vez desde el cielo y me dijo: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Esto se repitió 3 veces y después todo fue retirado de nuevo al cielo. En ese mismo momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían enviado desde Cesarea para buscarme. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Vinieron conmigo también estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda que vayan a Jaffa en busca de Simón, llamado Pedro. Sus palabras te traerán la salvación a ti y a todos los de tu casa. Apenas había yo comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como sucedió con nosotros al principio. Entonces recordé aquello que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Los que se habían dispersado a causa de la persecución provocada por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solamente predicaban la palabra a los judíos. Había, sin embargo, entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, los cuales al llegar a Antioquía predicaban también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia de Jesús el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando se enteraron de esto los de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Una vez que éste llegó y vio lo que había realizado la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos para que se mantuvieran fieles al Señor, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se unió al Señor. Después fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y estuvieron juntos 1 año entero en aquella iglesia, enseñando a muchos. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Por entonces bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, anunciaba que una gran hambre iba a venir sobre toda la tierra. Fue la que se produjo en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar ayuda a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándola a los responsables por medio de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 12. Por entonces, el rey Herodes inició una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y viendo que este modo de proceder agradaba a los judíos, se propuso arrestar también a Pedro.
En aquellos días se celebraba la fiesta de Pascua. Así que lo detuvo, lo metió en la cárcel y encomendó su custodia a 4 escuadras de soldados con intención de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, mientras 2 guardias vigilaban la puerta de la cárcel. En esto, el ángel del Señor se presentó y un resplandor iluminó la celda. El ángel despertó a Pedro, tocándole el costado, y le dijo: ¡Rápido! ¡Levántate! Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: Vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo así, y el ángel le dijo: Cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin darse cuenta de que era realidad aquello que sucedía por intervención del ángel. Pensaba más bien que se trataba de una visión. Después de pasar la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la calle, y se les abrió sola. Salieron y llegaron al final de la calle. De pronto el ángel desapareció de su lado, y Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora me doy cuenta de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos tramaban contra mí. Cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan llamado Marcos, donde había bastante gente reunida en oración. Llamó a la puerta de entrada y acudió una criada llamada Rosa. Al reconocer la voz de Pedro, sintió tal alegría que, en lugar de abrir, regresó corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: ¡Estás loca! Pero ella insistía en que era verdad, y ellos decían: Debe ser su ángel. Como Pedro continuaba llamando, le abrieron por fin, y al verlo, se quedaron asombrados. Él les hizo señas con la mano para que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: Comuníquenselo a Santiago y a los hermanos. Después salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo una gran confusión entre los soldados, pues no encontraban a Pedro. Herodes lo mandó buscar, y como no lo encontraron, interrogó a los guardias y mandó a justiciarlos. Después Pedro se trasladó de Judea a Cesarea y permaneció allí. Herodes estaba por entonces furioso contra los habitantes de Tiro y Sidón. Ellos, sin embargo, se pusieron de acuerdo y después de ganarse a Blasto, que era mayordomo del rey, se presentaron ante Herodes para solicitar la paz, ya que su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con traje real y sentado en la tribuna, pronunció un discurso ante ellos y el pueblo gritaba exaltado: Es Dios el que habla y no un hombre. En ese mismo instante, el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido por los gusanos. Entre tanto, la palabra de Dios se propagaba y se difundía. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, regresaron de Jerusalén trayendo consigo a Juan, llamado Marcos. Hechos capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, a quien llamaban el Moreno, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de crianza del rey Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar,
les impusieron las manos y los despidieron. Enviados pues por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron a Seleucia y de allí se embarcaron rumbo a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Llevaban con ellos a Juan como ayudante. Atravesaron toda la isla y llegaron a Pafos. Allí encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba al servicio del vicecónsul Sergio Pablo. El vicecónsul, hombre prudente y deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Elimas, el mago, eso significa este nombre, se les oponía, tratando de apartar al vicecónsul de la fe. Pero Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró con atención y le dijo: Mentiroso y malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pues mira, el Señor te va a castigar, quedarás ciego, sin ver la luz del sol durante algún tiempo. En ese mismo momento, la oscuridad y las sombras cayeron sobre él, y a tientas buscaba a alguien que lo llevara de la mano. Entonces el vicecónsul, al ver lo sucedido, creyó, pues había quedado impresionado por lo que le habían enseñado acerca del Señor. Pablo y los suyos se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Ellos, pasando más allá de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Allí entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algo que decir a la asamblea, hablen. Pablo entonces se levantó, impuso silencio con la mano y dijo: Israelitas y los que honran a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo durante su permanencia en Egipto. Después los sacó de allí con gran poder, y por espacio de 40 años los cuidó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en el país de Canaán, les dio su tierra en herencia. Esto duró unos 450 años. Después les dio jueces hasta los tiempos del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Al destituir a Saúl de su cargo, nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: He encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. De su descendencia, Dios, según su promesa, sacó para Israel un Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. El mismo Juan, a punto ya de terminar su ministerio, decía: Yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y los que, sin serlo, honran a Dios, es a ustedes a quienes se dirige este mensaje de salvación. Ciertamente, los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Sin haber encontrado en él ningún delito que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y después de cumplir todo lo que acerca de él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora sus testigos ante el pueblo.
Y nosotros les anunciamos esta buena noticia, que la promesa hecha a nuestros antepasados, Dios la ha cumplido entre nosotros, sus descendientes, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque efectivamente lo resucitó de entre los muertos, para no regresar ya nunca más a la corrupción. Conforme a lo que dijo, les cumpliré las firmes promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de cumplir durante su vida la voluntad de Dios, murió. Fue a reunirse con sus antepasados y experimentó la corrupción. Sin embargo, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sepan, pues, hermanos, que por él se les anuncia el perdón de los pecados, la salvación que no han podido ustedes obtener con la ley de Moisés. La obtiene gracias a Jesús todo el que cree. Tengan cuidado, pues, que no les pase lo que dijeron los profetas. Contemplen esto, soberbios, y que el asombro los haga desaparecer, porque voy a realizar en su tiempo una obra que no la creerán, aunque se la cuenten. A la salida les pedían que hablaran sobre lo mismo el sábado siguiente. Disuelta la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban al verdadero Dios siguieron a Pablo y Bernabé, quienes trataban de persuadirlos con sus palabras para que permanecieran fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían lo que Pablo decía insultándolo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: A ustedes teníamos que anunciarles primeramente la palabra de Dios, pero ya que la rechazan, y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los extremos de la tierra. Los paganos, al oír esto, se alegraban y recibían con alabanzas el mensaje del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundió por toda aquella región. Los judíos, sin embargo, sublevaron a las mujeres distinguidas que adoraban al verdadero Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos, en señal de protesta, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14. También en Iconio entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que creyó una gran muchedumbre, tanto de judíos como de paganos. Pero los judíos que no aceptaron la palabra incitaron a los paganos y los indispusieron contra los hermanos. A pesar de ello, Pablo y Bernabé se quedaron allí bastante tiempo, hablando con valentía acerca del Señor, que confirmaba su predicación con los signos y prodigios realizados a través de ellos. La gente de la ciudad se dividió. Unos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Los paganos y los judíos, con sus jefes, idearon un plan para maltratarlos e incluso apedrearlos, pero ellos se dieron cuenta y escaparon a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde también anunciaron la buena noticia. Había en Listra un paralítico, cojo de nacimiento, que nunca había podido caminar. Un día, cuando estaba oyendo hablar a Pablo, éste se quedó mirándolo con atención,
y viendo que tenía suficiente fe como para ser sanado, le dijo con fuerte voz: Levántate y enderézate. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. La gente entonces, al ver lo que había hecho Pablo, comenzó a gritar en dialecto licaonio: Son dioses que han tomado forma humana y han bajado hasta nosotros. Y llamaban Zeus a Bernabé y Hermes a Pablo, porque él era quien hablaba. Por su parte, el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad, hizo traer ante las puertas toros adornados con guirnaldas, y junto con toda la gente pretendía ofrecer un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rasgaron sus vestidos y caminando hacia la multitud gritaban: Ciudadanos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros somos de la misma condición que ustedes. Somos hombres y les anunciamos la buena noticia para que, abandonando estos falsos dioses, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que cada pueblo siguiera su propio camino, aunque no dejó de darse a conocer por sus beneficios, enviándoles desde el cielo lluvias y temporadas fructíferas, y llenando de alimento y alegría sus corazones. Con estas palabras lograron convencer a la gente para que no les ofrecieran sacrificios, pero no les fue fácil. Por entonces llegaron de Antioquía de Pisidia y de Iconio algunos judíos que se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo, y pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero después de que sus discípulos lo asistieron, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió hacia Derbe con Bernabé. Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían: Tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Designaron responsables en cada iglesia, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De allí regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de realizar. Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Hechos capítulo 15. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos: Si no se circuncidan según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Este hecho provocó una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Debido a esto, determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables. Provistos, pues, por la iglesia de Antioquía de todo lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los paganos y llenando de gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los responsables, y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que se habían hecho creyentes, intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés.
Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos Dios me eligió a mí de entre ustedes para que los paganos oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Sin hacer diferencia entre ellos y nosotros, purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren ahora poner a prueba a Dios, tratando de imponer a los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor, y ellos exactamente igual. Toda la multitud guardó silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo contar las señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio de ellos. Cuando acabaron de hablar, tomó la palabra Santiago y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios desde el principio eligió de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto concuerda con las palabras de los profetas, pues está escrito: Después de esto regresaré y restauraré la tienda de David, que estaba destruida. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, junto con todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que realizó estas cosas anunciadas desde antiguo. Por eso, en mi opinión, no hay que crear dificultades a los paganos que se convierten. Es suficiente escribirles que se abstengan de toda contaminación, de la idolatría, de matrimonios ilegítimos, de comer la carne de animales muertos sin desangrar. Ya que desde hace siglos la ley de Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores, que la leen en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los responsables, de acuerdo con el resto de la comunidad, decidieron elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien llamaban Barsabás, y a Silas, personajes eminentes entre los hermanos. A través de ellos les enviaron la siguiente carta: Los apóstoles y los hermanos responsables a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Hemos oído que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han inquietado y desconcertado con sus palabras. Por tal motivo, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, que les transmitirán lo mismo de palabra, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles otras cargas más que las indispensables, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de matrimonios ilegítimos. Harán bien en privarse de todo esto. Que les vaya bien. Los enviados se despidieron y bajaron a Antioquía, donde convocaron una asamblea comunitaria y entregaron la carta. Su lectura los llenó de alegría por el consuelo que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y confortaron a los hermanos, conversando largamente con ellos. Pasado algún tiempo, fueron despedidos con afecto por los hermanos y regresaron a la comunidad que los había enviado. Pablo y Bernabé, por su parte, se quedaron en Antioquía enseñando
y proclamando la palabra del Señor junto con otros muchos. Algunos días después, Pablo dijo a Bernabé: Deberíamos regresar a todas las ciudades en las que ya anunciamos la palabra del Señor, para visitar a los hermanos y ver cómo les va. Bernabé quería llevar consigo a Juan, a quien llamaban Marcos. Pablo, en cambio, opinaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que terminaron separándose. Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió como compañero a Silas y partió después de haber sido encomendado por los hermanos a la protección del Señor. Recorrió Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias en la fe.